Buenos días, mis hermanos. Qué maravilla. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo, ¿no? Permitirnos a los hermanos reunirnos para recordar lo que hizo por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz, y también para vivir estos momentos. Qué alegría, la alegría de nuestros hermanos, que es nuestra alegría, pues somos familia. Y los nacimientos, los embarazos, cumplir el primer año de vida de Génesis. Cuántas bendiciones Dios nos da, porque ciertamente es bueno con nosotros. Y bueno, vamos a compartir en esta mañana un fragmento de la palabra de Dios, el cual hemos escuchado y hemos meditado muchísimas veces. Los invito a leer en Juan 15, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, a partir del verso 1. Un fragmento que está titulado, si bien los títulos no son inspirados, pero sí muchas veces describen de lo que habla, como Jesús, la vid verdadera. Y gracias. Hemos escuchado muchísimas veces, hemos meditado muchísimas veces en este pasaje. ¿Y por qué lo volvemos a hacer? Bueno, porque dice la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y es la experiencia en lo personal, que muchas veces volvemos a leer fragmentos, capítulos de la Biblia que ya hemos leído, y Dios nos vuelve a hablar. Y nos dice a veces cosas diferentes. Y es como si fuese un fragmento que nunca leímos. Y bueno, esa es la expectativa, que Dios nos vuelva a hablar. Quizás de algún otro aspecto que no hemos considerado en lo personal o como iglesia. Así que los invito a leer San Juan capítulo 15, verso 1, donde el Señor mismo es el que está hablando, y Él dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, decíamos recién que es un discurso del Señor directamente, no es un relato que algún evangelista hace y cuenta acerca de algo que ocurrió, sino el Señor mismo dice estas cosas y habla de algo que todo creyente verdadero debiera desear. Uno dice, ¿cómo creyente verdadero? ¿Es que puede ser que haya creyentes de mentira? No, es que entendemos por creyente verdadero al que tiene una fe salvífica. Al que tiene una fe, es creyente, pero tiene una fe que salva. ¿Es que hay una fe que nos salva? Sí, claro. Dice Santiago 2:19 que aún los demonios creen. Y es más, creen tanto que tiemblan. Cosa que a mí muchas veces no me pasa. Mire si creen. Sin embargo, esa clase de fe nos salva. La gente también tiene la fe puesta en algunos sacrificios, como caminar a algún lugar muy lejos, intentando agradar a Dios de esta manera. Tiene fe en estampitas, en figuras. Tiene fe en cosas buenas, como las buenas obras. Algunos tienen fe en venir a la iglesia. Algunos tienen fe en venir de familia creyente. A mí me han comentado ante alguna situación, un hermano que dice a la esposa, no, vos no entendés porque no sos de cuna, como diciendo, hermanos, estas cosas no salvan.
esta cosa que nosotros podemos tener confianza, podemos tener fe, no es una fe que nos salva, ninguna de ellas salva. ¿Y cómo me doy cuenta si la fe que yo tengo salva o no? ¿O es confiar en estas cosas que no salva? Bueno, entre muchas otras cosas, nos damos cuenta que la fe que tenemos salva, entre otras cosas, por desear lo que el Señor está hablando acá en Juan 15, y que es llevar fruto. Nuestra fe es una fe salvífica si tenemos el deseo de llevar fruto para el Señor. Ahora, cuando leemos este pasaje hay algunas cosas que son claras, ¿no? Dice, la vid, el árbol, la planta, es el Señor. Después dice que el dueño de la planta es el labrador, es el Padre. El Señor es la vid verdadera que puede llevar a cabo el plan de Dios. Porque en el Antiguo Testamento está presentado a Israel como una vid que Jehová plantó, pero que por su infidelidad no pudo llevar fruto y no cumplió el plan de Dios. En cambio, el Señor Jesucristo sí puede llevar el plan de Dios. ¿Y cuál es? Dar fruto. A diferencia de Israel, que no pudo llevar fruto por su infidelidad, la vid verdadera sí tiene esta posibilidad. Ahora, hay una cosa que ya no está tan clara. ¿Y qué es? ¿Qué es llevar fruto? Está claro que los creyentes verdaderos debemos desear llevar fruto, pero lo que no se ve en este pasaje tan claramente es qué es llevar fruto. Hay otro elemento que sí también está claro, que es que dice que los pámpanos somos nosotros. Qué palabra rara, ¿no? Yo nunca la escuché fuera de este capítulo. Bueno, en castellano sería lo que se llama sarmiento, o en criollo, como decimos nosotros, las ramas. Muchas veces se explica, no, es el cabito que ata la uva. No, el sarmiento es la rama que sale del tronco, y esa rama tiene hojas, tiene racimos, tiene una serie de cosas que manifiesta la rama, la vida de la rama que se ve. Y nosotros somos las ramas. El Señor es el árbol, nosotros somos las ramas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y cuál es el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Será dar fruto gente convertida a Cristo por nuestra predicación? Que hayamos predicado a alguien y se convirtió a Cristo. Normalmente se dice esto, ¿no? Es alguien que lleva mucho fruto, porque se convierte la gente con su predicación. ¿Llevar fruto será tener ministerios en la iglesia? Servicios para los hermanos, para el Señor. ¿Llevar fruto será ofrendar bien? Esto se dice en algunas iglesias, no en medio nuestro, gracias a Dios, pero se insta a los hermanos, no, vos ofrenda bien, ese es tu ministerio, después trabajá un montón de horas, hacé lo que... Dedicate a eso, porque acá lo que tenés que hacer es poner y ya con eso es el fruto que vos tenés que llevar, quédate tranquilo que tu cuota la cumpliste. No, mis hermanos, ninguna de estas cosas es el fruto que se está refiriendo el capítulo. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado Dios? En que llevemos fruto y seamos así discípulos del Señor. Como en Hechos 11, cuando se refiere a la iglesia de Antioquía. Dice que al ver la iglesia, los demás, al ver a los hermanos, llamaron por primera vez a los hermanos que se congregaban en aquel lugar, cristianos. Los demás, al mirar a los hermanos, lo que vieron fue a Cristo reflejado. Los identificaron con Cristo. No dijeron son gente que se reúnen a leer las Escrituras, no dijeron son gente que se reúnen a hacer buenas obras, ni gente que... Dijeron, estos, al verlos, a lo que me hace acordar es a Cristo. Entonces no ellos mismos, los demás, al ver los hermanos reunidos en aquel lugar, no encontraron forma más clara de describirlo, si bien en el principio seguramente habrá sido en forma despectiva. Algo que para ellos era un honor, como lo sería para nosotros. Los demás al verlo dijeron, estos que están acá me hacen acordar a Cristo. Y lo llamaron cristianos. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que la savia que corre por nosotros, la vida de Dios que corre por las ramas que somos nosotros, se manifieste reflejando la vida de Cristo, que es la planta, que es el árbol. El plan de Dios es este como fue en Antioquía. Entonces, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Cristo reflejado en nuestra vida. O sea, al revés, que nosotros reflejemos a Cristo en nuestra vida.
El fruto que debemos dar es este. Dice Romanos 6:22 más, ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto que Dios espera de nosotros es que seamos santificados, que reflejemos a Cristo. Cristo mismo es el fruto que Dios espera ver en nuestra vida. No es ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer. Los demás, si alguno se convierte, gracias a Dios por alguna palabra que le podamos llevar, algún ministerio que podamos tener, la ofrenda que podamos dar, son consecuencias de este fruto. No es el fruto en sí mismo. Porque estas cosas se pueden hacer también en la carne, lo podemos hacer por nuestra cuenta. Y es fruto cuando lo hacemos porque reflejamos la vida de Cristo. Por eso, si bien el fruto, en este pasaje que hemos leído, se lo nombra muchas veces, es notable, después léalo de vuelta en su casa, que en ninguna de las veces que se lo nombra, que son muchas, en ninguna Dios manda a dar fruto. Piénselo. Dios no manda en este pasaje, si bien lo nombra muchas veces, no manda a dar fruto. El verso 2 dice que lleva fruto. Es más, 3 veces lo dice. No lo lean, yo se lo refiero rápido. 3 veces en un versículo dice, lleva fruto. El verso 4 dice, no puede llevar fruto. El verso 5, de vuelta, lleva fruto. El verso 8, Dios se glorifica en que lleven mucho fruto. El verso 16, los puse para que lleven fruto. Ninguna de las veces que el Señor refiere el tema del fruto, lo da como una orden. No lo nombra como verbo, no es imperativo. ¿Cómo lo nombra? Como un sustantivo, no como un verbo. ¿Qué es un sustantivo? Algo que tiene existencia real, independiente e individual. Eso es un sustantivo. Esto es un pie de un micrófono. Es algo individual que no es la silla. La silla es otro sustantivo y el púlpito es otro, que forma parte del salón. Pero un sustantivo es algo individual, que tiene existencia real. Y aquí el fruto se lo nombra como un sustantivo. Algo que está, o algo que puede no estar, o algo que se puede esperar que esté. Pero no algo que se manda. No es un verbo. No está en forma imperativa. Dios nos manda a dar fruto. Ahora, si Dios espera que esto esté en nuestra vida, ¿cómo podemos hacer nosotros para dar fruto? Porque se espera de los creyentes verdaderos que tengamos el deseo de dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Bueno, en lo que sí manda. Que lo vemos en el verso 4. ¿Qué es lo que Dios manda? Permaneced en mí. Dios no manda a dar fruto. Dios manda, en el verso 4, en el verso 9 lo vuelve a repetir, nos manda a permanecer en Cristo, que es la forma en que podemos reflejar a Cristo en nuestra vida y de esta manera sí dar fruto. Para que haya fruto, para que Cristo se manifieste en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, tenemos que permanecer en Cristo. Y ahí el fruto se da naturalmente. Es algo que Dios hace, no es algo que nosotros podemos hacer. El fruto es algo que Dios hace. Y todo creyente verdadero tiene que desear esto. Primeramente para agradar a Dios, pero también porque es un síntoma de vida. El querer reflejar a Cristo, el querer dar fruto es un síntoma de vida. Y hermanos, si nosotros no tenemos este deseo de reflejar en nuestra vida a Cristo, ¿qué es lo que se va a manifestar? Algo vamos a mostrar. La gente nos ve, nosotros nos manejamos en medio de gente, en medio nuestro, en la familia, y algo manifestamos. Y si no manifestamos al Señor, lo que manifestamos es la carne. Hermanos, tenemos que tener el deseo de dar fruto, porque si no se manifiesta la carne, y no solamente está la posibilidad cierta de que alguno de nosotros, estando en este lugar, no seamos del Señor, la fe que tenemos no sea salvífica. Y en resumen, esto lo que lleva es a que si el Señor viene y nosotros vamos, el destino es el infierno. Qué triste sería pasar tantos años acá, disfrutar de la comunión, disfrutar de tantas cosas como meditábamos hace un rato, ¿no? Poder recordar la obra del Señor, recordar las misericordias de Dios con nuestra familia.
pero terminar en el infierno. Y por otro lado, si lo que se manifiesta la carne, lo que va a llevar es que seamos muy difíciles de tratar. ¿Cuántas veces es difícil la convivencia entre nosotros? Esto es porque lo que se manifiesta es la carne. Si lo que se manifiesta es el Señor, no es así. Ahora, la otra pregunta que cae de madura es, ¿qué es permanecer en el Señor? Dios no nos manda a dar fruto, sí nos manda a permanecer en el Señor. Bueno, ¿y qué es permanecer en el Señor? Bueno, permanecer en el Señor primeramente es buscarlo. Es buscar estar cerca del Señor. ¿Y de qué manera? Bueno, nos referíamos hace un par de reuniones. Primeramente, Cristo es la palabra. Dios, Cristo es la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, así de claro. Hermanos, no podemos permanecer en Cristo si nuestra Biblia está cerrada. Puede ser un buen deseo, pero no vamos a permanecer. No, de hecho, no permanecemos en Cristo si nuestra Biblia está cerrada o si se abre nada más que en la reunión. Por otro lado, no podemos pretender que nuestros hijos lean la Biblia si nosotros no lo hacemos. ¿Qué otra manera de buscarlo? Bueno, orar. Para pedirle cosas a Dios. Bueno, sí, de hecho le pedimos cosas a Dios. Pero principalmente orar porque lo necesitamos. Lo necesitamos para estar cerca, para estar en comunión con Dios. Necesitamos orar, que es hablar, y sí, hablamos, claro que sí, pero principalmente para escuchar. La oración debiera ser un diálogo, no la oración congregacional, pues si acá alguien pasa para orar, habla. No vamos a tener un momento de meditación cuando alguien está orando congregacionalmente, ni cuando lo hacemos como matrimonio, ni cuando lo hacemos con nuestros hijos. Ahí sí es verbalizar lo que hay en nuestro corazón. Pero estoy hablando de la oración personal, en la intimidad con Dios. Cuando buscamos estar cerca de Dios, cerca de Cristo, la oración tiene que ser un tiempo de diálogo, donde le expresamos a Dios lo que nos pasa. Y donde en quietud buscamos su presencia para convencernos nosotros, como nos dice siempre Omar, de cuál es el propósito de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar si no paramos de hablar? A veces pasa, hablamos. ¿Fue un diálogo? No, fue un monólogo. Escuchamos al otro, no lo escuchamos. Y necesitamos escuchar al Señor. Y lo vamos a escuchar por medio de su palabra. Lo vamos a escuchar en la oración. Dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre que de día y de noche medita en la ley es uno de los sinónimos de la palabra de Dios, ¿no? Que medita. Y la palabra original ahí, nosotros pensamos que meditar es pensar. La palabra original que usa el salmista es musita, de musitar. ¿Qué es musitar? Hablar bajito, cuando uno va refunfuñando. Como hablando de algo, no necesariamente malo refunfuñando, sino como que va musitando, hablando entre dientes. Dice, muy feliz, bienaventurado, el hombre que musita, que medita, que está pensando la palabra de Dios. No podemos permanecer en Cristo si no permanecemos en la palabra de Dios. Y por otro lado, si no obedecemos la palabra de Dios. Dice el verso 10 que leímos recién. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y un poquito más adelante nos lo leímos, después leerlo en su casa. El verso 14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y mis hermanos, esto no es legalismo. En muchas iglesias se dice que pedir, obedecer, que Dios pide que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios es legalismo. No, hermanos, esto es Nuevo Testamento, esto es palabra del Señor Jesucristo para su pueblo, no es legalismo. Un poco antes Juan escribió de parte del Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor mismo dice que si queremos permanecer, si queremos ser discípulos, tenemos que hacer caso a la Biblia. Y esto no es legalismo, esto es necesario. ¿Por qué? Porque lo que la carne tira, la carne quiere ser adorada. Y nosotros, si estamos en la carne, lo que queremos es ser el centro. ¿Qué es lo que queremos? Hacer lo que yo quiero. La tendencia natural del hombre es hacer lo que quiere. Allí se ve en Levítico 10,
Cuando los hijos de Aarón, en un momento, van y ofrecen fuego extraño. Bueno, y los comentaristas empiezan a decir, bueno, no era la tarea que les correspondía, no era el momento. Lo que sí está claro es que Dios había dicho que de un lugar debían sacar el fuego, que era el altar de bronce, y ellos evidentemente sacaron de otro lado. Seguramente con un buen razonamiento. No habrán dicho, no, yo voy a hacer algo malo. Han dicho, el fuego del altar de bronce es el mismo que del asado, agarramos de acá que lo tenemos más a mano. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y nosotros permanecemos en el Señor y somos verdaderamente sus discípulos si hacemos lo que Dios dice, no lo que nos parece. Porque si hacemos lo que nos parece, la tendencia natural es querer ser nosotros el centro. Y el centro de nuestra vida, como del encuentro de esta mañana, como de toda la creación de Dios, debiera ser Cristo, no nosotros. ¿Qué otra cosa es permanecer en Cristo? Bueno, dice Juan, 1 Juan 1:7, que si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Permanecer en Cristo es estar en comunión con Cristo, sí, desde ya, pero en comunión con los hermanos. Esto en la práctica es venir a la reunión e integrarse a la comunión. Preocuparnos por qué le pasa al hermano. A veces pasa que venimos, cumplimos el horario de la reunión, nos vamos y no tuvimos relación, no tuvimos comunión. El tema es que para tener comunión hace falta tener un carácter moldeado por el Señor. Porque si no tenemos un carácter moldeado por el Señor, lo que hay es un vínculo humano, con todas las dificultades que tienen los vínculos humanos. Y en vez de comunión pasa a ser un rejunte de un montón de gente que quizá con buenas intenciones, pero con las dificultades que tiene el vínculo humano. ¿Qué es permanecer en Cristo? Bueno, Pablo le escribe a los Corintios diciendo que yo con sumo gusto me gastaré lo mío y yo mismo me gastaré. Por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Algo que es totalmente contracultural, que es el amor sacrificial. ¿Qué es permanecer en Cristo? Amor sacrificial. Es poner por prioridad el bienestar del otro, el bienestar de mi hermano, aún por sobre las cosas que me son lícitas. Ni hablar entre nosotros de pecado, de cosas que a Dios desagradan, pero por cosas que son lícitas. Y esto abarca todas las áreas de la vida, desde cómo me visto, ya sea por el costo, el valor que tenga mi ropa o lo que muestre mi ropa, hasta cómo me manejo en la reunión, en cosas que son lícitas, ¿no? Yo alabo, me gusta cantar a los gritos. No gritamos acá. Si yo hago esto, si bien es lícito, yo quiero expresarme para Dios con un canto así fuerte, los hermanos no lo hacen, lo que hago es distraer, es quitar el centro del Señor y que todos estén pensando en cómo estoy gritando. Digo gritar, digamos, cantar fuerte, no ninguno va a estar gritando como loco, pero sí, para que se entienda, cuestiones que son lícitas, que tenemos que dejar de lado, como nos habla el apóstol en Romanos 14, hablando de la carne sacrificada a los ídolos, dice, mira, si a tu hermano le es tropiezo, no lo hagamos. Porque permanecer en Cristo es tener este pensamiento que tuvo Pablo de amor sacrificial. Y, ¿qué otra cosa? De pasar por alto cuando alguno no puede llevar adelante esto y me siento o molesto u ofendido. Dice Pablo a los Colosenses, soportándoos, y después dice perdonándoos. Si alguno tuviera queja contra otro, porque todos ofendemos muchas veces de palabra, hermanos, dice que si alguno no lo hace es varón perfecto, y nosotros nos conocemos todos y andamos medio flojos de varones perfectos. Todos ofendemos muchas veces de palabra, y dice, de la manera que Cristo os perdonó, también háganlo así ustedes. Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? Es tener como forma de pensamiento el amor sacrificial. Y cuando otro no lo tiene, es pasar por alto la ofensa cuando es personal. Cuando eso a mí no me gusta. Nuestra preocupación debería ser no molestar al hermano. Ahora, si alguien nos molesta, al revés. No decir, ¿cómo a él no le voy a importar yo? Me enoja, me ofende tremendamente. Sino pasar por alto esto. Ahora, ¿de qué manera se puede llegar a esto? ¿De qué manera podemos permanecer en el Señor y cumplir estas cosas? Bueno, Pablo le dice a los Gálatas que con Cristo estoy juntamente crucificado. Es renunciar.
No hay otra forma de llegar a esto. Algo que, de vuelta, que es totalmente contracultural. Todo el tiempo la sociedad, la tele, la gente dice que es al revés. Que tenemos que buscar lo nuestro, que tenemos que reclamar lo que es nuestro. Yo quiero hacer así, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque con Cristo estoy justamente crucificado. Y el Señor, dice Pedro, que padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No para que sea una historia linda que nos acordamos en Navidad. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso el apóstol dice, yo cada día muero. Cada día muero, que se tiraba del balcón todos los días. No, cada día renuncio, decía, es lo que estaba pensando Pablo. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de Rubén Migueles, muchos de ustedes seguramente lo habrán conocido. Y decía, el Señor espera de nosotros que presentemos un certificado de defunción cada día. Debiera mirar entre nosotros y ver disponible un certificado de defunción cada día. Esto decía Rubén, ¿no? Que tan gráfico era con tantas cosas. Ahora, yo al acordarme de esto, mi pregunta inevitable era, yo no sé si tengo el de ayer. Yo no sé si tengo el de hoy. Hermanos, tenemos ejemplos clarísimos en la Biblia. Los dos extremos. El camino que eligió el diablo. ¿Qué es lo que eligió? Y él dijo, yo subiré, voy a poner el trono, voy a ser. Planificó una escalera para arriba, queriendo ser como Dios. Y dice varios pasos, todos pasos ascendentes, la escalera para arriba. Y vemos el ejemplo del Señor, que es totalmente contrario, que la escalera fue hacia abajo. Dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Y despojándose se humilló. Y descendió más, se hizo siervo. Y descendió más, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá al revés, cada paso es una escalera, pero para abajo. Bueno, la única forma de poder llevar adelante esto que Dios espera de nosotros es eligiendo este camino. Hermanos, la humildad es el camino, no hay otro. No es posible. Por el contrario, el orgullo contamina todo. Lo malo desde ya, pero aún lo bueno. Aún las cosas buenas que podemos hacer para Dios. El orgullo las contamina. Por eso tiene que ser una elección. Dios debiera mirar en esta mañana acá y ver un certificado de defunción, como decía Rubén, de cada uno de nosotros. Hermano, mi preocupación es que no falte el mío. Mi preocupación es que no falte el mío. Ahora, si nosotros queremos vivir de esta manera, ya tenemos que terminar, se acaba el tiempo. Si queremos vivir de esta manera, tenemos que estar dispuestos, dice el verso 2, a que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si queremos este camino que Dios preparó para nosotros y espera a nosotros, tenemos que estar dispuestos a ser podados. ¿Qué es permanecer en Cristo? Es estar dispuestos a ser podados. Ahora, no depende de nosotros si somos podados o no somos podados. Dios no nos pregunta, ¿querés? Porque si no la respuesta sería clara, diríamos no. Dios no pregunta si queremos o no ser podados, por lo cual no depende de nosotros si somos podados o no. Pero sí depende de nosotros cómo tomamos la poda, cómo tomamos la situación cuando somos podados. Por no entenderlo de esta manera, por no tomarlo de la manera que esperamos, que Dios espera de nosotros, alguno de nosotros perdió el tren. No la salvación, no la salvación. Pero alguno de nosotros quedó en el camino. No se pudo cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser podados, aunque el plan de Dios sea que seamos podados para que llevemos más fruto. La verdad que no nos gusta. Por eso es importante cómo tomamos esta situación. Y estemos dispuestos a pagar este precio. Cuando Dios lo diga, no depende de nosotros. Dice el capítulo 16, verso 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará
que rinde servicio a Dios. Bueno, sigue diciendo, y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí, allí sigue. Pero hay una cuestión clara. Dice, yo les hablo estas cosas para que no tengan tropiezo. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque está la posibilidad cierta que las adversidades en nuestra vida, que la poda de Dios, las cosas que no nos gustan, nos hagan tropezar. Y si bien la salvación no la vamos a perder, porque si confiamos en Cristo la salvación está asegurada, sí perdamos el tren y no se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Y, hermanos, tenemos que saber que la poda puede tener distintos motivos. Dice el verso que leímos recién que a veces puede ser porque no hay fruto. Y a veces puede ser porque hay fruto para que llevemos más fruto. Dos motivos antagónicos. Pero tenemos que saber que en ambas es para nuestro bien. Cuando Dios poda, sea por un motivo, porque no damos fruto, o sea porque damos fruto y quiere que demos más fruto, en ambas es para nuestro bien. Incluso, hermanos, si algún día llega a llegar la persecución, porque persecución hay en todos lados de distintas maneras. Nosotros, por la gracia de Dios, no tenemos persecución física como en algunos lugares. En Corea, el día de hoy, la gente, los hermanos van presos si tienen una Biblia, no si predican en la calle. Si se enteran que en la casa tiene una Biblia, va preso, en Corea del Norte. Hace poco llegaban noticias de Irak donde mataban comunidades completas, casas completas de reunión, y ponían en las plazas, en las rejas, las cabezas de los hermanos. Nosotros no tenemos esa persecución por la gracia de Dios, aunque en el mundo se estima que hay 365 millones de hermanos perseguidos de esta manera. 365 millones, nosotros no somos en Argentina 40 millones. Miren la cantidad de perseguidos que hay. Se estima que hay por lo menos registrados 5.000 hermanos muertos por año por causa del Evangelio. Pero sí tenemos que saber que todos vamos a sufrir persecución. Nosotros no a este nivel, pero sí de otra manera. Esta cultura en la que vivimos. Y en todas estas cosas que estamos meditando que son totalmente contraculturales, que van en contra. Y que si nosotros queremos llevarlas adelante, va a llevar que de alguna u otra manera seamos perseguidos y tenemos que estar dispuestos a padecer. Porque es para nuestro bien. Hermanos, ¿qué otra cosa es permanecer en Cristo? Es confiar, es buscar, es esperar en el Señor aún en el dolor. Especialmente, diría yo, en el dolor. Podemos no saber o no entender nada de lo que esté pasando. Y esto puede aplicarse a cualquier situación, de trabajo, de salud, de iglesia, de familia. Y podemos estar en un lugar donde realmente no sabemos qué pasa, no sabemos por qué Dios lo está haciendo, por qué estamos sufriendo. Podemos no saber nada, pero tenemos que saber que ciertamente Dios está con nosotros. No podemos dudar de ello. El Señor sabe cómo acompañar a cada uno en el dolor. Y tenemos que estar ciertos que Él lo va a hacer. De cada manera, con cada uno de la manera que lo necesite. Ahí vemos el relato en Juan 11, están las hermanas de Lázaro. Y Lázaro se murió. Y llega y una le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermana no se hubiera muerto. Estaban separadas las hermanas, no estaban juntas. Al rato ve a la otra hermana. Y la otra hermana le dice lo mismo, Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Evidentemente habían estado hablando del tema, porque las dos por separado le dijeron lo mismo. Ahora a mí me llama muchísimo la atención que con una de las hermanas, ante el dolor, empieza me sale la palabra discusión, pero no es una discusión, es una enseñanza teológica. Le dice, no te hagas problema, tu hermano va a resucitar. Sí, ya sé, en el día postrero. No, y ahí el Señor le explica. Y con una tiene una enseñanza teológica, una cuestión teológica. Y con la otra que le dice exactamente lo mismo y pasa el mismo dolor, ¿qué hace? Se sienta a llorar con ella. Porque Dios sabe cómo tratar tu dolor y cómo tratar el mío. Y con cada uno de nosotros no tenemos que tener la duda que está. Y permanecer en Cristo es buscarlo y confiar en estas cosas, aún en el tiempo del dolor. Con una la enseñó, con otro lloraron juntos, pero con las dos se tuvo en el dolor, como lo está con nosotros.
Por eso el Señor dice, estas cosas os he hablado, para que no tengan tropiezo, para que no nos gane el desánimo y podamos buscarlo. Y por último, pasó el tiempo, lo vuelvo a decir. Por último, ¿qué es permanecer en Cristo? Dice Juan 8:54. Si yo me glorifico a mí mismo, dice el Señor mismo, ¿no? El Señor Jesucristo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Qué es permanecer en Cristo? Bueno, dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para el Señor, sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Lo último para cerrar en esta mañana, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, hermanos, no para nuestra gloria. El Señor mismo dice, si yo me glorifico, nada es, y era el Señor. Nacho nos recordaba hace un par de reuniones, cuando el Señor habla de los fariseos, cuando habla de que hacen las cosas para ser vistos. Ellos ya tienen la recompensa. Y la palabra original que figura en el texto es una palabra legal, es un término legal que se usa en los contratos, cuando significa que está totalmente pagado el asunto, ya no hay nada más por cobrar. Algo se dio y tuvo su recompensa, su pago total y no hay derecho a ningún otro reclamo. Esa palabra contractual, legal, es la que usa el Señor para decir, ya tienen su recompensa, tienen toda la recompensa que tienen, que es el reconocimiento de lo que lo están viendo, que es lo que están buscando. Por eso el Señor dice, si yo me glorifico, mi gloria nada es, sino la que Dios da. ¿Cuál es el plan? El que yo mengue, como dijo Juan de Bautista. El que yo mengue, ¿para qué? Para que el Señor crezca. Porque esto es como la cama angosta, los dos no entramos. Si uno ocupa mucho lugar, el otro no entra. Y aún siendo muy chiquito, los que tenemos hijos sabemos, a veces cuando los chicos están enfermos y son chiquitos, los míos son todos grandes, ya no duermen en la cama con nosotros. Pero cuando eran chiquitos a veces dormían con nosotros. Y era notable como una cosita así chiquita, un poquito más grande de lo que veíamos hoy de Axel, de repente puede ocupar toda la cama y los dos no entramos. ¿Por qué? Porque está ocupando más lugar del que debe. Bueno, es necesario que yo mengüe, porque los dos no entramos. Si yo ocupo el lugar en mi vida, en las cosas que hago, en lo que digo, no hay lugar para el Señor. El plan de Juan es el mismo que debiera ser el plan hoy. Que yo mengue para que el Señor crezca. ¿Por qué? Porque si no, lo que se manifiesta es la carne. Y si no influye el Señor, el que influye es el diablo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Lo mismo de siempre. Así como el plan nuestro debiera ser el mismo de siempre, el de Juan, el del diablo es el mismo. ¿Cuál es? El plan del diablo fue, todo esto te daré si postrado me adoraréis. La carne quiere ser adorada. Y nosotros queremos ser el centro. Por eso, hermanos, lo que hagamos tiene que ser con el objetivo de glorificar a Dios, reconociendo la misericordia que tiene con nosotros y que nos permite participar de las cosas santas siendo nosotros menos que nada. Y esto tenemos que reconocer para la gloria de Dios. Hermanos, la adoración es una decisión. Marta, afanada y turbada estás. María escogió la buena parte. No es una cuestión de temperamento, que tiene un temperamento más calmo, no es una cuestión que tiene menos actividades, entonces pudo no estar sirviendo, sino adorar. Dijo, ella escogió, eligió, decidió la buena parte. La adoración es una decisión. Hermanos, todo esto comienza con el deseo profundo y la decisión de permanecer en Cristo. Que Dios nos bendiga para que podamos permanecer en Cristo y de esta manera llevar fruto. Oramos a Dios, Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver tu amor inconmensurable, Señor. Haber querido pagar un precio tan alto para que nosotros pudiésemos ser salvos. Señor, querer que tu Hijo padezca en la cruz para que nosotros hoy pudiésemos ser adoptados, ser parte de tu familia, tu Espíritu morando en nosotros. Y Señor, la certeza de que tú estás con nosotros todos los días procurando, Señor, estas cosas que son para nuestro bien y para gloria tuya. Por eso rogamos tú nos des un corazón sensible, deseoso de alcanzar estas cosas, que para nosotros es imposible, que en la carne no se puede, pero que en Cristo son posibles. Las has hecho posible por tu Espíritu morando en nosotros y por el sacrificio del Señor. Por eso rogamos que tú nos ayudes y por la dinámica del Espíritu nos permitas tener esta vida que te agrade y que lleve fruto. Señor, ayúdanos porque para nosotros es imposible. Pero gracias, Señor, que en el Señor sí lo podemos hacer. Gracias, Padre, por este tiempo de comunión los hermanos. Cómo nos bendice el poder recordar lo que has hecho por nosotros. Cómo nos bendice alegrarnos por las bendiciones que nos has dado.
Cómo nos bendice, Señor, poder compartir los dolores, Señor, cuando estamos juntos y orar los unos por los otros. Rogamos que tú nos bendigas para poder perseverar en estas cosas, Señor, y así de esta manera llevar a cabo todo tu propósito en nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Una vez más rogamos por los enfermos, por los nacimientos, por los embarazos, Señor. Dejamos todo en tus manos rogando tu bendición, así como el tiempo de comunión y estos alimentos que hemos de compartir. Rogamos podamos ser bendecidos y de mutua edificación en este tiempo de comunión. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, el próximo encuentro, Dios mediante, es el martes en la reunión de oración, un tiempo de comunión. Ahí se acerca ese, tiene algún anuncio seguramente. Por lo pronto saludo a los hermanos del Zoom, Señor les bendiga. Nos vemos el martes, Dios mediante. Gracias, Fer. Ahí me comunicaban que Juanito quiere tener algunas palabras a través del Zoom.